Buenas tardes, buenas noches. Soy Teresa Ávila, directora general del colectivo cultural Mosaicos y Letras. Los saludo desde Río Tercero, Córdoba, Argentina. Hoy vamos a presentar la historia, el homenaje a Horacio Silvestre Quiroga Fortaleza. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, uno de los maestros del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Su obra estuvo marcada por la influencia reconocida de Kipling, Conrad y sobre todo Edgar Allan Poe. Quiroga legó a los jóvenes escritores su famoso decálogo del perfecto cuentista. Y hoy, en este homenaje a su persona, en la coordinación de Alina Landucci, quien es la directora de área, acompañada en este homenaje por Elsa Raquel Valderán de Argentina, Doria García Albernaz de Cuba y Eliomar Carranza Chávez de Costa Rica. Le vamos a contar quién es Alina Landucci, nuestra directora de área. Ella es argentina, oriunda y residente de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Maestra normal nacional, profesora de estética, profesora de teatro, de música, poeta. Participó en concursos de poesía y ha ganado numerosos premios. Ha intervenido en el primer mundial de América Madre, Río Tercero, Córdoba, Argentina, ha publicado poemas y hoy es nuestra directora la que va a contar quiénes son ustedes. Alina, te escuchamos. Bueno, gracias Teresa. Bueno, primero quiero agradecer profundamente a Teresa Ávila, la directora del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras, por la oportunidad que nos da a todos, a nosotros, de trascender al mundo con nuestra palabra y hacer conocer nuestros autores, como en este caso, el gran escritor Horacio Quiroga. Voy a presentar entonces a los compañeros que nos van a comentar y nos van a regalar las palabras, las obras que han hecho para homenajear a Horacio Quiroga. Voy a hablar primero de Dorita, de Doria García Albernaz, que nació en La Habana, Cuba, emigró a España, llegó al sur de la Florida donde vive y reside desde entonces. Se graduó de asistencia y secretaria médica, técnica en terapia física, trabajando varios años en el campo de la medicina. Trabajó en escuelas públicas como trabajadora social y cuando se retiró, se dedicó a su gran sueño que es escribir. Los libros de Doria ya son muchos y pueden encontrarse en Amazon. Dorita, nos vas a regalar, a ver qué le has escrito para homenajear a este gran cuentista y escritor. Muy buenos días a todos mis amigos. Mi nombre es Doria García Albernaz, soy cubano, vivo en los Estados Unidos de América y pertenezco al colectivo cultural internacional de Mosaicos y Letras que dirige la señora Teresa Ávila. Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nos dejó muchísimas obras, cuentos, poemas y también reflexiones. Hoy hay una reflexión del escritor que me gustaría profundizar un poco. Quiroga nos dice: no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Él llegó mucho más que a la mitad del camino, porque dejó su propia vida en ese camino. Y su legado ha traspasado fronteras para orgullo nuestro como latinoamericanos. Por eso, en mi homenaje de hoy, quiero dedicarle a él
estos versos que he escrito con toda la emoción del momento. El gran Horacio Quiroga, poeta y educador, has dejado para el mundo bello legado de amor. Tu vida, la selva fue, la amaste más que a tu vida, y tus huellas han quedado en nuestra historia imprimidas. Exaltaste con tus cuentos la hermosa naturaleza del bosque con su belleza, de la tierra sus elementos. Aunque el destino fue ingrato cubriéndote de tragedias, tu amor fue mucho más alto que árboles en la selva. Dejaste morir tu sueño y pudiste revivirlo. No creo que te quedaras a la mitad del camino. Tu vida fue suficiente para quedarte en la historia, y ese amor a nuestra tierra es quien te cubrió de gloria. Hoy te brindo este homenaje, pues lo tienes merecido. Has demostrado en tus libros ese amor comprometido a la selva, a nuestro verde, porque amaste con nobleza nuestra naturaleza y a todo lo que ella envuelve. Ejemplo a la humanidad que va como en loco trote, destruyendo nuestros bosques que lloran su realidad. Mostrarle al mundo, Quiroga, que tu humildad fue más fuerte, que preferiste la muerte que dejar el bosque a solas. Muchísimas gracias. Hermoso, Dorita, muchas gracias. Cuántos sentimientos. Bueno, vamos a seguir entonces con este homenaje presentando a otro escritor. Él es Eliomar Carranza Chávez, es costarricense, de Costa Rica, por supuesto, de San Ramón. Es educador jubilado de la provincia de Alajuela. Como ya dije, ha participado en varios encuentros, en el primer encuentro virtual de escritores organizados por el Colectivo Cultural Internacional de América Madre, Río Tercero, que también presidía nuestra presidente, la señora Teresa Ávila, en Córdoba, Argentina. También está este año en la Feria Virtual de Italia, donde ya vamos a participar mañana, y sus obras también se encuentran publicadas en revistas literarias de varios países. Vamos a escucharte, Lí, a ver cuál es tu homenaje a este gran escritor. Por favor. Muchas gracias, Alina. Saludos muy cordiales. El colectivo cultural Mosaicos y Letras, con la dirección de la escritora Teresa Ávila, la coordinación de la poeta Alina Landucci de Argentina y el escritor cantautor Ricardo Ismael de Uruguay. Los colaboradores Doria García de Cuba, Elsa Raquel Bardeverán de Argentina y este servidor Eliomar Carranza de Costa Rica, con mucha alegría y satisfacción nos permitimos compartir desde este espacio internacional Feria Virtual del Libro de Italia un sentido homenaje a la vida, la memoria y la obra literaria del escritor uruguayo del siglo XIX, Horacio Quiroga Forteza, 1878-1937. Horacio Quiroga fue un gran intelectual, un escritor fuera de serie, inteligente, sobresaliente, un hombre multifacético de carácter plenamente definido, valeroso, visionario. Como ser humano demostró ser una buena balanza de mezcla de virtudes y defectos. En síntesis, un ser humano muy definido. Quiroga, como escritor, incursionó en diversos géneros literarios,
poesía, teatro, novelas, cuentos, narrativa, periodismo. También en fotografía, en crítica literaria y cinematográfica. Fue diplomático, educador, filósofo y otras actividades. Un hombre de una personalidad categórica. Prefirió el aislamiento y la soledad de la inmensa y profunda selva donde experimentó en carne propia el poder imponderable de la selva, de la vida salvaje, de la lluvia estremecedora, donde día a día, minuto a minuto, saboreó el aroma del peligro y la emoción, los cuales encarnó en su propio ser para trasladarlos a sus obras en torrentes tan poderosos como las propias aguas del dios Paraná que discurría a sus pies. En ese sacrosanto altar que le rodeó, ofició al estilo chamánico los ritos cotidianos de los seres vivientes y vivificantes para él. Los aspiró a través de su piel y de su alma. Con el barro de su creatividad dio vida en sus cuentos y obras a cada personaje, a cada paisaje, a cada acción desplegada en sus mágicos cuentos. Mezcla de realismo casi sobrenatural. La tragedia de su muerte, las tragedias de muerte que fueron en su vida como una segunda piel, desataron en este autor una poderosa vena creativa manifiesta imperativamente en cuentos de espanto, de muerte, de terror. Obras como El almohadón de plumas, El otro muerto, La gallina degollada, A la deriva y muchas más son monumentos indolentes que testifican ese sentir, esa familiaridad con la parca que desde su nacimiento hasta su autoeliminación fue su compañera inseparable. Esas características de su personalidad y su vida influyeron hondamente para bien y para mal en su vida, en su prominente obra literaria y en la vida de otras personas, particularmente de su familia cercana. Su identificación con el ambiente selvático, la soledad, el aislamiento, la lealtad a sus principios y modo de vida, las muchas tragedias mortales de personas tan queridas y cercanas a su familia fueron motivación primaria reflejada en sus obras literarias y en su estilo de vida. Sin duda ninguna, Horacio Quiroga es uno de los mejores cuentistas de Hispanoamérica. Su temperamento apasionado, la vitalidad literaria que le caracterizó, su racionalidad, le han garantizado un podium universal en el mundo de la literatura. Obras notables que reflejan su incomparable capacidad creativa, el don maravilloso de transmitir con lealtad a sus principios el amor por la selva y por el ambiente, el amor por la naturaleza y por sus semejantes con inmensa sensibilidad. Son las características definitivas de su narrativa. La constante cercanía a la muerte que deambuló en su vida de principio a fin desarrolló en Quiroga una especie de morbosidad hacia la muerte y la convirtió en causa y motivo de sus grandes obras. Otra evidente característica de su obra literaria es la constancia en la calidad de sus obras. No tuvo apegos definitivos por corrientes ni estilos únicos. Supo experimentar con las vanguardias artísticas de los momentos. Conservó siempre su propio estilo y calidad. Fue un creador nato, constante, perfeccionante, comprometido con las características humanas y culturales de los países que sirvieron de escenario a sus innumerables obras, es decir, Uruguay, su patria natal, y Argentina, su segunda patria, en particular
la zona selvática de la provincia Misiones. Horacio Quiroga Fortega, S. Fragoso Lima, seudónimo que usó en algún tiempo, fue y sigue siendo un auténtico baluarte de la literatura hispanoamericana y mundial, orgullo de su país natal, Uruguay, y de su segunda patria, Argentina. Horacio Quiroga, un escritor de esencia trascendental. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la semblanza, realmente muy completa y bueno, nos remonta a esa selva, ¿no? Misionera tan preciosa. Bueno, y vamos a escuchar ahora a la señora Elsa Raquel Balverán, nacida en Posadas, Misiones, justamente donde Ricardo Quiroga pasó tanto tiempo, ¿no es cierto? Escritora de poesías, ella es de poemas, relatos, de vivencias propias y ajenas, participante en América Madre, Río Tercero del año 2020, y en varios encuentros de escritores virtuales dentro del país, y pertenece al grupo de Casa EIAM de Irlanda. En realidad debo decir que ella fue la gestora de este homenaje a Quiroga, por ser también parte sustancial de su tierra, ¿no es cierto?, donde él está. Entonces, es un valorcito agregado, y te agradecemos todos los que aquí estamos, que hayas podido darnos la oportunidad de compartir con vos este homenaje. Así que ahora te escuchamos, Elsa. Buenas noches, un saludo muy especial a los poetas Dorita y Elí por el trabajo excelente que realizaron, agradecerle a la señora Teresa y la señora Érida por el espacio que me dan, por la oportunidad, y muy orgullosa de pertenecer a este colectivo cultural Mosaicos y Letras. Voy a brindar un poema dedicado a Horacio Quiroga, agregar algo más de todo lo que dijo Elí, que fue muy explícito en todo su semblanza. Bueno, dice así: homenaje a Horacio Quiroga. Conocí el lugar buscando encontrar las palabras justas para preguntar al gran escritor qué encanto lo atrapó para permanecer en la selva impenetrable con todo su esplendor. Simplemente al mirar el espesor de la naturaleza, contemplando el río que lo envolvió con sus vivencias, en la soledad del día, el calor intenso y el sonido del bullicio de las aves, supo plasmar con gran alegoría en sus escritos aquellas escondidas alegrías y en ocasiones la tragedia que lo oprimía. La abundancia extrema del monte que le invadía su soledad, donde solo él sentía en el latir de su corazón como una gran necesidad. Encontraba en el río un dominio en abundancia, donde los rayos del sol exaltaba el cansancio, el peligro y el sudor. Como el veneno del yarará, quedó sosegado de la selva, encontrando en ella el amor verdadero, donde al partir dejó su alma y al saber que no regresaría, decidió el fin y con tristeza moriría. Eso es lo que me salió, me inspiré. Hermoso, hermoso. Muchas gracias. Bueno, no sé, Teresa, si te parece cerrar el homenaje. Yo mucho más para agregar no tengo, Bueno, solo que agradezco. ¿Tu video? Sí, por eso, solo decir que bueno, que me remonta un poco a mi infancia, porque los cuentos de la selva, de amor, de locura y de muerte de Quiroga, eran un ícono realmente en ese momento, y bueno, y siempre me encantó poder conocer esa tierra colorada, porque Misiones tiene como una tierra por sus minerales color rojo,
que tiñe los zapatos, nos tiñe la ropa, es hermosa, que hace contraste con esa vegetación de tanta espesura y verde. La verdad que es una hermosa provincia con una hermosa gente. Nosotros desde el Colectivo Cultural Internacional les vamos a regalar a todos, pero especialmente a Elsa, que tuvo la deferencia de invitarnos a compartir con ella un videíto de los cuales muchas de las fotos me las ha provisto Elsa, en el cual se encuentra la casa de Horacio Quiroga, que ella sacó fotos, y lo vamos a compartir, ¿no, Teresa? Con ella Bueno, para poder así yo ya concluyo, después te dejo el cierre a vos, agradeciéndote por supuesto y agradeciéndoles a todos. Bueno, Gracias. vamos a poner el video entonces, ¿sí? ¿Me dicen si está? no, no está. Tenés autorización para compartir. Compartí pantalla. ¿Cómo? ¿Está o no? Compartí pantalla. Ah, con razón, viste, siempre me pasa algo. Espérate un momento. Bueno, me pasan estas cosas. Bueno, claro, me faltaba un detalle, que era ese. Comparto pantalla y pongo el video. Bueno, Comparto pantalla. Está inhabilitado la función, me dice. A ver, ahora sí. Bueno, dígame si sí, ¿sí? bueno, Y ahí estoy. perfecto. Perfecto, gracias.
dejar de compartir pantalla, Lina? Sí, en cuanto pueda, ahí está. Dejo de compartir pantalla. Listo. Bueno, Es la primera vez que... vamos finalizando desde el colectivo cultural Mosaicos y Letras. Les damos las gracias a ustedes por haber intervenido, a Elina Landucci, que ella también ha trabajado muchísimo para que esto llegue a todas partes del mundo en nuestro próximo encuentro mundial. Muy hermoso el trabajo que han hecho sobre Horacio Quiroga, él que ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al colectivo cultural Mosaicos y Letras, especialmente a la señora Teresa Ávila, quien, aparte de gran amiga, es la organizadora de este evento, en pos de la paz. En este mundo tan alterado por las enfermedades y los desencuentros, en la intención de colaborar con cada uno con lo suyo, me complace muchísimo compartir con todos ustedes y en particular con el grupo tan hermoso que se ha formado. Soy el doctor Robert Duto, médico pediatra, ya jubilado con 78 años de edad, que me dedico a investigar y a escribir sobre el origen de las lenguas en el mundo, pero especialmente en América del Sur y todas aquellas de origen hispanoamericano. Hace poco tuvimos en nuestro país un encuentro muy grande, un congreso, sobre la lengua española. Lógicamente, casi podría decir que fue con desagrado un encuentro en donde ya todo estaba preparado, donde hasta el rey de España hizo su acto de presencia en nuestra provincia, Córdoba, intentando imponer el castellano en todos los países de América del Centro y Sur y parte del norte de Estados Unidos, para imponer el castellano como el idioma principal, cuando en la realidad nosotros no hablamos español, sino yo defendí la teoría de que lo que hablamos es castellano. Y entonces el idioma español como tal aún no existía. La conquista que se realiza por parte de los conquistadores está basado en los reinos de Castilla y Aragón, fundamentalmente los de Castilla, de ahí que lo que se impone en América del Sur, del Norte y parte de América del Norte es el castellano. Y ese idioma que no podía explicar todas las cosas nuevas que iba tomando como conocimiento a través de las tribus que conocía, que iba conquistando, que iba avanzando, iba llevando las palabras de un lado a otro, que había que seguirle el recorrido para darse cuenta de que había errores y había aciertos. Errores como, por ejemplo, decir el tigre a un animal que es más parecido al leopardo africano y que al tigre, decirle el león al puma, que no tiene nada que ver con el león africano, y así otros animales, plantas, peces. Eso fue generando una hibridación de nombres y palabras
que fueron arrastrados desde el primer lugar que conocieron, que fue en las islas del Caribe. Entonces encontramos y no nos explicamos por qué los caribes terminaron siendo caríbales, porque una práctica regular en su guerra era comer parte, generalmente del corazón, un pequeño trozo, para captar el poder, el valor que tenían esos guerreros. Y entonces se lo denominó caríbales, que terminó siendo caníbales. Y eso hizo desaparecer al término antropófago, que es el verdadero término en el idioma que trajeron los españoles. Esto así como para dar un panorama general que nos obliga a empezar a analizar las cosas más sencillas de qué es el habla, el por qué la comunicación, el tratar de ver cómo se origina. Y cuando avanza la ciencia, la historia siempre retrocede. Más avanza la ciencia, más retrocede la historia. Entonces nos encontramos con que siguiendo los genes marcadores, viendo esto desde el punto de vista médico, vemos que el origen del hombre se va centrando cada vez más en el Valle del Rift, en el gran Valle del Rift, en África. Pero como toda una población que tiene una superpoblación, debe expandirse para buscar nuevos terrenos de subsistencia, ya sea como recolectores, como cazadores, o posteriormente más evolucionados. ¿Qué acontece con eso? Que en la medida que nos vamos alejando o vamos formando como una mancha de aceite, una extensión que se expande, nos vamos alejando del centro donde se inició la lengua primitiva, que probablemente haya empezado con señas, con sonidos guturales, con posiciones, con tal vez gritos, pero al comenzar una cosa que nos comienza a diferenciar fundamentalmente de todos los animales, que son las cuerdas vocales, nos llevan a producir sonidos que pueden transformarse en algo que se parezcan a sílabas y después en palabras, en seguir tratando de formar frases simples. Ya no son sonidos de advertencias, sino también son sonidos que están indicando acciones. Esas diferenciaciones se van generando a tal punto que los que se alejaron mucho ya no se entienden con los que quedaron en el punto inicial, formándose así lo que casi se podía llamar protoidiomas de la misma raíz, pero de distinto significado. Entonces el mundo siguió expandiéndose, siguió mezclándose tal vez con otros homínidos y siguieron a lo mejor entrecruzamiento entre los homínidos existentes o entrecruzamientos y combinaciones con los sonidos. Pero cuando completamos un idioma, también nos volvemos a dividir. Y entonces podríamos decir, sí, hubo alguien antes que los latinos. Existió el latín, se dividió. Existió el portugués, se dividió. Existió otra variedad del portugués que se está hablando que no es el galaico. Y con los otros idiomas también podemos hacerlo. Entonces, ahí comienzan las divisiones locales en donde podemos entrar a debatir sobre hechos concretos
fehacientes, documentados, escritos. Y tenemos nosotros, por ejemplo, en América, que estamos analizando la situación, en el congreso de que hablábamos, y lo primero que dije yo, después de haber estudiado durante 18 años y haber logrado escribir y recuperar cerca de 1800 palabras de lenguas nativas en el habla diaria solamente de mi provincia, Córdoba, podríamos decir que primero tendría que ser lo que ellos quieren transformar o quisieron transformar en España en una solución prácticamente privativa de esa gran provincia llamada la Madre Patria. Tienen el vascuense, que no está integrado, tienen el galaico, tienen el catalán. Es decir, antes de decir que son un idioma puro, tendrían que reconocer que al igual que nosotros son la suma de una serie de idiomas que constituyen un idioma común. Eso llevó a un debate en donde, irónicamente, solo se le daba unos minutos y no aceptaban prácticamente réplica. Sé que tuve con una actuación de muy mala educación, pues estaba esperando que se iniciaran y ofrecieran el micrófono, y cuando lo tuve, no lo devolví. No lo devolví y me lo pidieron, me lo insistieron, pero se acabó el tiempo el escaso y corto tiempo, hasta que mostré qué es lo que teníamos en nuestra provincia. Y nosotros conservamos en nuestro país más de 15 idiomas nativos con lengua permanente, en lugares más reducidos, en otros un poco más extendidos, y tal vez con algunos dialectos, sobre todo el guaranítico, podríamos decir que tenemos 18 idiomas con habla permanente o parcialmente entre los habitantes de todo el largo y ancho del territorio del país. México, por ejemplo, tiene 58 idiomas, que son muchos, 58 idiomas con personas, pueblos, ciudades que hablan casi exclusivamente su propio idioma. Otros idiomas que los podemos clasificar prácticamente bilingüe, como el Perú, donde el quichua y el castellano se hablan en forma corrida y concreta. Bolivia, bilingüe, castellano y que se habla con el aymara. La zona del norte de Misiones, con parte de un país vecino, con Paraguay, el guaraní, que son bilingües. Y en algunos lugares ese bilingüismo pasa a ser un monolingüismo porque hay muchas tribus que hablan su propio idioma y no saben hablar castellano. Y tenemos unas raras combinaciones que se dan más frecuentemente en aquellos idiomas que son bisilábicos y de acento grave. Yo siempre pongo, por ejemplo, bastante sencillo, porque no solo nos puede entender el que habla aquí en esta región, sino el que tal vez hable en un lugar con conocimiento de otro país bastante alejado. Si yo digo, ¿qué es una llama con L? Y me van a decir, es el producto de la ignición de un material inflamable. Y otro va a contestar, no, una llama es un animal, es un camélido. No, una llama es un verbo, él te llama. Y resulta que esa palabra homofónica y tan sencilla
puede tener 3 significados. Pero como la elye, acá tiene dos connotaciones distintas, una de origen quichua, que mató por completamente, salvo en el litoral argentino, a la doble L, la elye, cambiándola por la I griega, que actúa como consonante y dice llama. ¿Y qué es la llama? Y es el producto de la ignición. Es un animal, es un verbo. Pero como la Y tiene la capacidad de ser una función de vocal, puede decirse una llama. Él te llama. Es decir, podemos jugar con esa misma letra en forma de vocal, transformando otro sonido distinto, otra trilogía de letras para formar una palabra distinta con exactamente el mismo significado, y entonces confrontamos el mapuche en el sur, el quichua en el norte, y aunque pronunciemos distinto, nos entendemos perfectamente. ¿Por qué? Porque la integración del idioma va desplazando lo que era el idioma castellano original, que ya no lo hablamos más. Podemos decir que la elye desapareció, que se conserva en algunos lugares del litoral argentino. La R fricativa también desapareció. Y tenemos una letra de origen quichua, suave, tanto en el medio como al comienzo. Y cuando hablamos decimos R, imposible de escribir, fácil de pronunciar, entendibles por todo, pero escribimos R. Pronunciamos R. Lo mismo había ocurrido con la elye. Lo mismo ocurre con el sur de la provincia de Buenos Aires y el sur argentino, en donde se reemplaza por una SH parecida a la SH inglesa y dicen te llama. Y también se dice que el producto de la ignición es una llama. Y nos seguimos entendiendo hablando un trilingüismo con muchas palabras, fácil de captar, fácil de entender. Otras palabras han sido amputadas. Uno dice, ¿pero cómo amputadas? Sí, el verbo estar, que es muy respetado en el idioma castellano, pero en nuestro país perdió la primera sílaba. Y a lo mejor te preguntan, ¿cómo estás? Y la respuesta es, estoy bien. O estamos todos. El es desapareció. ¿Vas a ser? Vaya a ser. Se van perdiendo formas de la letra original, aunque conservamos perfectamente la escritura, y respetamos todos los signos, las pequeñas partículas que permiten hacer de nuestro idioma un idioma completo, lo leemos distinto. Y si nos vamos a algunos lugares, en el norte argentino, noroeste fundamentalmente, donde la influencia de los idiomas nativos nos llevan a un acento particular, ya le cambiamos al idioma la letra, le cambiamos el sonido y ahora le cambiamos la acentuación. Ya no son palabras graves, son idiomas especialmente esdrújulas. Entonces, ¿te has dado cuenta que cántito más raro que tienen los de aquella provincia? Y le cambiamos el acento grave, lo pasamos a esdrújula, le sacamos la partícula inicial del verbo,
le tachamos la cosa, la pusimos con letra que no se puede escribir. Pero para eso, y para hacerlo más complejo también, unificamos la S, la C y la Z. También unificamos la B larga y la B corta. Transformamos en una sola y vamos achicando y vamos usando, curiosamente, y seguimos insistiendo, aunque ahora lo han cambiado, una W, cuando en el idioma castellano no existe ninguna palabra que empiece o tenga en el medio esa W. Todas, Walter, whisky, son extranjeras. Entonces ahora es doble U. Pero resulta que no existe tampoco ninguna palabra en castellano que tenga una doble U que se pronuncie. Aquellas que tienen una doble U se pronuncia una sola. Y la Q, cuando, que podríamos decir con dos U, no la podemos pronunciar. Aquellas otras palabras que juntamos la pronunciación de la letra rara, que es la J, que según el idioma que la pronunciamos puede ser como la J o puede sonar como la G, puede sonar como una I, puede sonar como una letra aspirada casi inexistente en idiomas también derivadas del castellano, compenetradas y mezcladas con las letras de los idiomas nativos. ¿Qué más podemos analizar que el entendimiento escolar nos lleva a la comprensión exclusivamente escrita? La maestra nos corrige, nos obliga a escribir bien, nos obliga a acentuar correctamente, nos obliga a poner todos los signos, paréntesis, acentos, puntos, coma, huerillas. Pero una cosa es el habla y otra es la escritura. Hemos logrado una disociación de la lectoescritura, en donde, si bien en todo un libro como este podemos escribir correctamente, vamos a seguir siendo correctamente. Una letra rara, difícil, que no tiene representatividad en la signografía de ninguno de los abecedarios que se han inventado para poder escribir en quichua, en mapuche, en guaraní y en todos los otros idiomas, porque no tenían una escritura, un abecedario para que nosotros pudiésemos conservar con exactitud el sonido. Entonces entendemos que mezclando algunas letras, superponiendo, restando el sonido de uno o sumándolas con las de otras, podemos hacer una letra, formar una letra que suene como la letra original del idioma nativo. Bueno, actualmente se está estudiando, se está trabajando, hay muchas comisiones, pero lo ideal es conseguir un signo agregado a nuestro acechiario quichua. Y digo acechiario porque la B en quichua no existe, la D no existe, no hay palabras que tengan esas letras. Entonces, en mapuche, por ejemplo, si yo dijera Trenquelauquen, es hecho con las letras del castellano actual, pero el mapuche va a seguir pronunciando Trenquelauquen. Trenque, un autor que trabajó mucho y escribió y formó uno
de los principales diccionarios, don Esteban Erice, puso una T seguida de una C, de una R, Schrenke, Lavken, que no es una L, que no hay una B, que no hay una F. Puso entonces una especie de B corta que asemeja a una U, y en la barra derecha le puso dos signos, como una banderita, figurando una F, es decir, unió tres letras y entonces pronunció Schenkel-Lavken. Pero esa letra no existe, a pesar de que es un signo. Y así en otros también existirán en muchos. ¿Qué significa esto? Que estudiar los idiomas que se van perdiendo, las palabras que se van olvidando, porque han sido mal traducidas, peor escritas, no las tenemos que perder, tenemos que preservarlas, guardarlas, porque cuando se pierde una palabra, se pierde eternamente esa palabra y tal vez ese significado. No ocurre lo mismo cuando se pierde una piedra, una cerámica, podrá ser encontrada dentro de 2, 3 siglos, un milenio, y se va a conservar exactamente como era. La palabra que se pierde no se recupera nunca más. Gracias.